Se alcanzó un acuerdo para manejar el poder en el Senado de Estados Unidos. Los demócratas tendrán el voto del desempate, además del control de los comités. En la Cámara Baja se discutirán medidas de sanción contra una congresista republicana que apoyó actos de violencia hacia demócratas y que es afín a las teorías conspirativas. Tenemos reporte desde Washington. Formalmente acusada de tener en su posesión un equipo de telecomunicaciones importado ilegalmente, la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, tendrá que permanecer bajo arresto hasta el 15 de febrero. Se trata de las primeras acusaciones formales de las autoridades militares que le valdrían hasta 3 años de prisión. Analizaremos en esta edición. Y en Italia, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aceptó el encargo del presidente Sergio Mattarella para formar un gobierno de alto perfil. La misión de Draghi, de carácter urgente, consiste en convencer a la izquierda, en especial al partido Movimiento 5 Estrellas, para conformar un ejecutivo que recientemente entró en crisis. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en France 24, soy Marina Colorado. El Senado de Estados Unidos llegó a un acuerdo para el manejo del poder en la Cámara Alta que, tras las elecciones de 2020, está repartida a partes iguales entre demócratas y republicanos. Previamente, nuestro corresponsal en Washington, D.C., Cristóbal Vázquez, nos explicaba cómo queda repartido el órgano legislativo. Claro, y el problema era que los demócratas tienen 50 sillas, los republicanos también tienen 50 sillas y no se habían podido poner de acuerdo sobre quién iba a liderar la Cámara Alta. Pero a partir de ahora entonces será Chuck Schumer el líder de la mayoría en el Senado y Mitch McConnell será el líder de la minoría republicana en la Cámara Alta. A partir de ahora entonces también senadores demócratas que se definirán en los próximos días serán los encargados de presidir los principales comités de la Cámara Alta. Ellos estarán entonces encargados de poner los horarios, los temas, escoger los testigos que avancen en los proyectos legislativos de la Cámara Alta y pues se conocerá entonces en los próximos días los nombres específicos de estos demócratas que liderarán la Cámara Alta. En otros temas, el ejército de Myanmar sigue dando muestras de poder. Tras detener el lunes en un golpe militar a la líder del partido gobernante, Aung San Suu Kyi, ahora han encontrado una razón formal para acusarla: la posesión de un equipo de telecomunicaciones importado ilegalmente. Las acusaciones le valdrían a la líder de la Liga Nacional para la Democracia hasta 3 años de prisión. Mientras las condenas internacionales crecen contra la junta militar, la población del país asiático muestra su apoyo a Suu Kyi, quien purgó en el pasado un arresto domiciliario de 15 años. Analizamos esta información con Fernando Pedrosa, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, donde es coordinador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina. Bienvenido a France 24. Le pregunto, ¿qué implicaciones tienen estas acusaciones para Aung San Suu Kyi, teniendo en cuenta que dentro de un año habría elecciones una vez que el ejército entregue el poder? Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, me parece que esto es más bien una excusa, ¿no? La tenencia de un aparato, de un handy, un walkie-talkie por parte de una primera magistratura no tiene ningún sentido. El gobierno militar está buscando una excusa para sacarla del campo político. Y si no es esto, será otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que hoy lo que hay que esperar en Myanmar es ver cuál es la reacción social ante la noticia del golpe. Fue hace 48 horas el golpe, ya estamos viendo cacerolazos, huelgas, movilizaciones, porque como usted dijo, Aung San Suu Kyi es una líder muy popular entre la población, que es una población que también tiene una muy mala imagen del ejército, y yo creo que lo que estamos viendo recién es el inicio de una confrontación que no sabemos cómo va a terminar. Precisamente es un poco lo que le quería preguntar: ¿qué puede pasar ahora en Myanmar, un país donde aún en democracia el ejército tiene el 25% de los escaños en el Parlamento? Usted hablaba de las reacciones sociales. ¿Enciende de nuevo este golpe el temor de una dictadura en una nación que vivió 49 años de régimen militar hasta muy recientemente, hasta el año 2011? Exactamente. Según las últimas encuestas del 2019, la población de Myanmar es muy democrática. Cree en las elecciones, cree en el Parlamento, se siente identificada con Aung San Suu Kyi y además está muy movilizada y, a diferencia de los golpes anteriores, hoy hay internet, hay medios de comunicación, hay formas de colaboración entre los grupos antimilitares. Así que yo creo que el futuro inmediato no va a ser tranquilo, y también hay que decir que los militares
de Myanmar nunca se vieron muy preocupados ni por las presiones exteriores ni por lo que dirán de ellos. Y no han dudado en usar la violencia contra el pueblo. Así que yo creo que el panorama es bastante complejo y pesimista. Bueno, usted mencionaba las redes sociales que precisamente ahora están presentando cortes, según reportó, por ejemplo, Facebook en los últimos minutos. Muchísimas gracias, Fernando Pedrosa, por su tiempo en France 24 para hablar sobre Myanmar. Cambiamos de tema. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aceptó este miércoles tratar de formar un gobierno no político en Italia. La petición hecha por el presidente Sergio Mattarella se da después de que las negociaciones de última hora entre los partidos políticos no lograran producir una coalición de gobierno viable. El informe es de Matías Arraez. Mario Draghi tratará de formar gobierno. El ex jefe del Banco Central Europeo, a quien se atribuye haber salvado el euro durante la crisis de la deuda europea, aceptó este miércoles un mandato del presidente italiano Sergio Mattarella. Con grande respeto. Tenemos la oportunidad de hacer mucho por nuestro país con la vista puesta en el futuro de las nuevas generaciones y en el fortalecimiento de la cohesión social. Con gran respeto me dirigiré en primer lugar al Parlamento, expresión de la voluntad popular. La medida del jefe de Estado se produce después de que las conversaciones para salvar la destrozada coalición del primer ministro Giuseppe Conte se hayan derrumbado, dejándole dos opciones: elecciones anticipadas o un gobierno de tecnócratas para superar los numerosos retos a los que se enfrenta Italia. La mejor solución era sin duda celebrar elecciones, pero si no podemos ir a las elecciones es el mal menor. Ciertamente Draghi es mejor que el anterior. Creo que en este momento es mejor un gobierno de Draghi que unas elecciones, porque es una persona muy competente y es el número 1 de Europa. Super Mario, como lo apodan en Italia, tendrá la difícil misión de formar un gobierno de unidad nacional en un contexto de crisis. La pandemia de coronavirus sigue extendiéndose y el país, muy endeudado, tiene que tomar una decisión crucial sobre cómo gastar más de 200.000 millones de euros de la Unión Europea destinado a ayudar a superar el bache económico. Vamos ahora con noticias de Latinoamérica. Este domingo, 7 de febrero, Ecuador elegirá presidente. Unos comicios a la sombra del recuerdo de Rafael Correa, expresidente exiliado en Bélgica. Entre los 16 candidatos, Andrés Arauz y Guillermo Lasso lideran la intención de voto en el país andino. Un programa de recuperación económica del candidato Arauz ha centrado el debate electoral. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega con más información. Ecuador revive la nostalgia en las calles antes de las elecciones generales del 7 de febrero. El recuerdo de Rafael Correa aún está presente en algunos ciudadanos que claman la vuelta al socialismo. Andrés Arauz representa la tendencia afín al expresidente Correa, un economista de 35 años quien plantea un programa de ayuda social con la entrega de $1.000 a 1 millón de familias ecuatorianas ante la pérdida del 40% de los ingresos a causa de la pandemia. Aquí vamos a defender primero al pueblo ecuatoriano y luego cualquier cosita, señores banqueros. Primero el pueblo ecuatoriano. Una crisis económica sin precedente de la que culpan al actual presidente Lenín Moreno y demandan volver al viejo modelo político. Que sea como él, que piense igual que él, porque si trabaja con el señor, que sea asesorado por el señor Correa, porque él sí fue un señor. Hay muchas personas que están tratando de, después de esta pandemia, recuperar lo que es el comercio, entonces sí sería muy bueno que les ayude para así poder fomentar otra vez lo que es su capital, su ingreso para seguir pues en el día a día. Del otro lado de la acera, el programa social de Andrés Arauz es cuestionado por su principal contendor, el candidato de derecha y banquero Guillermo Lasso. Es una propuesta en el aire, hueca, con dinero que no le pertenece al gobierno. Ese dinero del Banco Central le pertenece a los depositantes de la banca, a los municipios, a las prefecturas y al sistema de seguridad social del Ecuador. Por lo tanto, ese no es un dinero de propiedad del gobierno. El actual presidente Lenín Moreno también se presentó como partidario de Rafael Correa antes de su giro político, que con Andrés Arauz aseguran no repetirán.
Y seguimos hablando de Latinoamérica, pero vamos a hablar de noticias de la pandemia de COVID-19. Cuba empezó a inocular en personas otra posible vacuna contra el virus. En esta fase de la investigación, centenares de voluntarios recibieran el fármaco para observar su efectividad. El país caribeño es el único de América Latina que está desarrollando vacunas propias en estudios autorizados por la Organización Mundial de la Salud y espera inmunizar a toda la población en este año 2021. El informe es de Mar Romero. Abdala es el nombre de una de las 4 vacunas hechas en Cuba. Producto desarrollado por el Centro de Investigación Gubernamental, el fármaco se inoculó por primera vez en humanos este 2 de febrero. 760 voluntarios, entre los cuales se encuentran personas con enfermedades crónicas, recibirán la potencial vacuna. Es lo menos que puedo hacer, brindar mi apoyo para ver si logramos que esta vacuna tenga su éxito. Abdala es una de las 4 vacunas desarrolladas por Cuba. 2 de ellas se encuentran en una fase de desarrollo intermedia, mientras que otra todavía está en un momento inicial de la investigación. Cuba es el único país de América Latina que tiene vacunas propias en estudios reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno estima tener una capacidad de producción de 100 millones de dosis a lo largo de 2021. Así tendría de sobras para inmunizar a toda su población sin depender de fármacos producidos en el exterior. Cuba podría solicitar un permiso, una autorización de uso emergencial a finales de marzo. Eso le permitiría a Cuba comenzar a vacunar a los grupos prioritarios durante el segundo trimestre de 2021. La isla necesita este fármaco, especialmente después de un fuerte repunte de casos tras reabrir sus fronteras. Este enero se registró el número de contagios y de víctimas mortales más altos en 10 meses, para un total de cerca de 28.000 casos y 218 víctimas mortales. Y terminamos esta edición de noticias con cultura. Después de un año atípico por el prolongado cierre de las salas de cine, las plataformas digitales dominan las nominaciones de la edición 78 de los Globos de Oro. Netflix se alza con un total de 42 nominaciones en unos premios en donde aparece por primera vez el nombre de Disney Plus y HBO Max. Las cintas Mank o Nomadland aparecen entre las aspirantes a Mejor Película Dramática. Y el cine latinoamericano está de enhorabuena. Por primera vez, un largometraje de Guatemala compite en este certamen. Juan Pupiales con los detalles. En un año en donde todo cambió para las salas de cine a causa del aislamiento, las plataformas digitales se fortalecen. De nuevo, Netflix vuelve a liderar las nominaciones en los Globos de Oro. Son 20 aspiraciones en televisión, 6 de ellas para The Crown. En lo que se refiere al cine, la plataforma digital cuenta con 22 nominaciones, cifras muy superiores a las de cualquier otro estudio. Disney Plus hace su debut en los Globos de Oro con su popular The Mandalorian, un spin-off de Star Wars. Mismo caso para HBO Max, en su caso con The Flight Attendant. La película en blanco y negro Mank de Netflix es el largometraje con más nominaciones. Dirigida por David Fincher, esta cinta dramatiza la producción del clásico Ciudadano Kane. Cuenta con un total de 6 en una categoría en donde compite con Nomadland de Disney, esta última muy premiada en lo que va de la temporada. Guatemala consiguió por primera vez una nominación para los Globos de Oro de la mano de La Llorona de Jairo Bustamante. Es una obra que combina el terror con una metáfora de un conflicto armado. La nominación es ya el premio, es el hecho de estar con 5 películas maravillosas, representando diferentes culturas, representando diferentes esquinas del mundo. Y luego de esto nos toma con mucho honor, porque para Guatemala y para la región de Centroamérica esto es un hecho histórico. 3 mujeres hicieron historia en la categoría de mejor dirección de una película dramática, una cuantía nunca antes vista. La cita es el próximo 28 de febrero en una ceremonia virtual emitida desde Nueva York y Beverly Hills. Pues estaremos pendientes de finalmente quién se lleva los Globos de Oro. Así finalizamos esta emisión de noticias, pero recuerden que pueden ampliar toda esta información en nuestro sitio web france24.com. Volvemos en minutos con más actualidad.